Entonces, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder regrabar la lección anterior para que ustedes, los que no pudieron estar, puedan disfrutar también del estudio de la palabra y juntos podamos enriquecernos. Vamos a dar un pequeño vistazo al capítulo anterior, que fue el capítulo 13. Jesús comienza este capítulo comunicándole a sus discípulos que ha llegado su hora. Y es que en el capítulo 12, él ha terminado todo el ciclo del ministerio público que él tuvo con la gente en general y con sus discípulos, pero especialmente fue el ministerio para el mundo, para la gente que le siguió y para la gente que lo odió y lo maltrató. Ese tiempo lo remata Juan en el capítulo 12, después que nos dice que Jesús exclamó y casi suplicó a la gente que era necesario creer. Y luego comienza el ministerio privado de Jesús con sus discípulos. Y en este capítulo 13, Jesús comienza, bueno, vamos a mirar los 5 capítulos que conforman el ministerio privado con sus discípulos. Es el tiempo que él dedica específicamente a ellos para enseñarles no solo más profundamente quién era él, sino la tarea que les iba a tocar una vez él fuera crucificado y ascendiera a la gloria. Entonces el capítulo 13 por eso comienza diciendo que Jesús ha dicho mi hora ha llegado. En el capítulo 13 Jesús es el paradigma o el referente principal de amor y de servicio. Ahorita hablamos un poco más del capítulo 13. En el capítulo 14 Jesús abre su corazón, les muestra a profundidad quién es él y los engancha, por decir así, y eso lo va a repetir allá cuando miremos la lección de hoy. Los engancha en los asuntos del reino de Dios y del Padre Celestial. Y también el capítulo 15, él les habla a los discípulos de la necesidad de depender totalmente de él, que es la lección que vamos a ver el próximo martes. Y Jesús allí es la vid verdadera. En el capítulo 16 nos habla de la tarea del Espíritu Santo en el mundo y lo que los discípulos van a sufrir de persecución, de luchas contra el mundo. Eso está en el capítulo 16 y en el capítulo 17, donde cierra ese ministerio privado de Jesús con los discípulos, hace una oración que le llamamos oración sacerdotal, porque es una oración muy sentida, no solo por los discípulos, sino por todos los que habían de creer en él, por la palabra, y eso nos incluye a todos. Esa oración es muy hermosa. Esos 5 capítulos corresponden al ministerio privado de Jesús. Ahora dediquémonos un tricito a revisar lo que vimos en la semana pasada o en la lección pasada sobre lo que sucedió en el capítulo 13. La primera cosa es, ¿qué sabe Jesús? Jesús sabe 3 cosas. Los versos 1 a 3 nos dicen que Jesús sabe que su hora ha llegado. Si nosotros leemos 13, uno dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué belleza! Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él lo iba a entregar, entonces, ¿qué sabía Jesús? Sabía también que Judas Iscariote lo iba a entregar. Y el verso 3 dice, Jesús sabiendo
que el Padre le había puesto en él todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Entonces sabe tres cosas: sabe que su hora ha llegado, que Judas Iscariote lo va a entregar, que ya el negocio está hecho, y en tercer lugar sabe, de este momento en adelante todo depende de mi decisión de cumplir la voluntad del Padre. Eso es versos 1 a 3. Los versos 4 al 11, el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, pero el antecedente de esto es que ellos habían llegado a la cena, cuando generalmente hacían una cena así de mucha gente. Había un siervo en la puerta, donde en cada casa había un tanque o un cántaro para tener agua y lavar los pies de las personas que llegaban, las secaban y las personas entraban a la reunión, porque los caminos del territorio judío eran en invierno era barro líquido y en verano era mucho polvo, así que los pies, las patoricas, como yo dije en la lección la vez pasada, estaban completamente sucias. Y así estos señores, los 12 discípulos de Jesús, entraron a la cena. Entonces Jesús se dio cuenta que entre ellos había un poquito de discusión de quién era el mayor, de quién iba a mandar a los demás cuando Jesús pasara al Padre, de quién se sentaría a la derecha, que se sentaría a la izquierda. En Lucas nos dice que había una discusión fuerte sobre eso. Entonces el Señor toma una toalla, se quita el manto, se amarra la toalla a la cintura, coge una vasija llena de agua y se va agachando frente a cada uno de los discípulos y les lava los pies. Jesús no quería humillarlos en ningún momento. Él quería mostrarles a ellos que Él era el Señor y sin embargo podía hacer la tarea del siervo sin perder su dignidad. Quería enseñarles que entre ellos no había uno mayor que otro, que todos eran iguales y que servirse el uno al otro es una premiante de la vida cristiana. O sea, la vocación de servir debe ser una vocación que está puesta en el corazón de cada persona. Entonces, esa enseñanza fue muy especial para los discípulos. Eso está en los versos 4 al 11, donde les enseña que servir no desdibuja la vida de nadie, y la igualdad y la inclusión. Él sabía que Judas lo iba a entregar, lo dice en los primeros 3 versículos, y sin embargo se arrodilló frente a él, le lavó los pies y se los secó. Aún a los enemigos, aún a los que no nos hacen bien, debemos estar dispuestos a servirle. ¡Qué enseñanza!, ¿no es cierto? Y en los versículos 12 a 20, bueno, allí les dice él que así como él hizo con ellos, ellos deben hacer los unos con los otros. Es muy, pero muy bonito. Por ejemplo, en el verso 12 dice, porque sabía, a ver, en el verso... Así va, en el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no todos estáis limpios. Él sabía quién estaba limpio y quién no estaba limpio. Pedro, cuando él se le acercó, ay Señor, a mí no me va a lavar los pies. Dijo, bueno, Pedrito, entonces, ¿cómo vas a aprender la lección? La única manera de aprender la lección es que me permitas hacerlo, sentir lo que esto significa, para que tú sepas cuando lo haces, lo que otro siente cuando tú le sirves. Tú tienes parte conmigo si permites que yo lo haga contigo. Ay, entonces lávame la cabeza también. Esa es la enseñanza sobre el servicio en amor que le da a sus discípulos. Pero luego en los versos 12 a 20, él les va a enseñar que
que ese servicio se hace con el corazón. Si yo, dice el Señor y el Maestro, os lavé los pies, a vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí no hay nada de presunción. Está la entrega total al servicio y al amor. Dice que el amo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió, y sin embargo, delante de Dios son iguales. Y en ponerse en posición de servir deben ser iguales. Entonces, ese fue el gran ejemplo que les dio. Os lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que yo envíe. Entonces, eso es lo que él quiere enseñarles. Pero mientras tanto, se alista todo, se sientan a la cena, y mientras cenaban, Jesús se pone un poco triste, ¿no es cierto? Se pone ellos se dan cuenta que está un poco nostálgico. Dice que se angustió en espíritu. No podía ocultarlo. Algo muy difícil para él estaba sucediendo entre aquellos a quienes él les había dado el más grande ejemplo de humildad, el más grande ejemplo de servicio, el más grande ejemplo de entrega, el más grande ejemplo de amor. Entonces el Señor Jesús en el verso 21 nos dice que él se puso triste, que se angustió. Entonces él dijo, uno de los que están aquí me va a entregar. Entonces esto causó entre los que estaban cerca a él, causó mucha preocupación. Imagínense, las mesas eran muy bajitas, casi sobre el piso. Ellos se sentaban en el piso alrededor de esa mesa y se reclinaban en el codo, generalmente en el codo izquierdo, para tener la mano derecha libre. Entonces parece que en el lado derecho de Jesús estaba Juan, estaba Jesús y Juan recostado casi al pecho de Jesús, y aquí al lado izquierdo de Jesús. Es como más o menos han dispuesto este momento. Al lado izquierdo de Jesús estaba Judas recostado sobre su codo izquierdo, pero la cabeza de Jesús muy cerca de su pecho. Entonces, dadas esas circunstancias, Juan, que estaba cerca a él y que se dio cuenta de la conmoción que había en el corazón de Jesús, y Pedro también, que estaban dándose cuenta, Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregunte quién es. Por señas le dice, pregunte quién es el que lo va a entregar, porque ellos estaban también empezando a angustiarse. Ellos ven la angustia en el corazón de Jesús y quieren saber. Entonces Juan le pregunta a Jesús, nadie más se da cuenta, son 12 y solo hay aquí 3 involucrados de los 12 y Jesús. Entonces le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Jesús le contesta, aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Acostumbraban por lo general en el lado izquierdo sentar a la persona de mayor confianza, al anfitrión. En este caso, en esta mesa, el anfitrión era Jesús. Y al lado izquierdo de él estaba Judas. Estaba muy cerca, la cabeza de Jesús cerca al pecho de Judas. Entonces era muy fácil mojar el pan con su mano derecha y ponerla en la boca de Judas, porque a la persona de más confianza se le compartía en señal de amistad y de comunión, se le compartía el pan o de alguno de los alimentos que se comían en la cena. Entonces Jesús moja el pan y lo pone en la boca de Judas. Y entonces es muy interesante porque
Juan y Pedro se dieron cuenta. Los otros discípulos no supieron nada. Judas recibe ese pan y se para y se va. Estos dos se dieron cuenta. Entonces Jesús le dice, cuando lo ve pararse y que se va a ir, lean la historia, le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los otros creían que lo que le estaba diciendo Jesús a Judas era, mire, si vas a comprar las cosas para la cena, vaya rápido. Esto nos causa un poquito de problemas porque entonces esta no era totalmente la celebración de la Pascua, era una de las cenas que ellos estaban tomando o que faltaban elementos para la cena y todos los demás confían que Judas va a traer el resto. ¿Qué momento fue? Si ellos tuvieron una cena después, los 11, porque ya se había ido Judas con el Señor, o si ellos tuvieron después un momento con el Señor, o si después ellos simplemente se quedaron así esperando qué era lo que Judas iba a hacer. Sin embargo, allí nos dice el verso 31, era de noche. Y ustedes pueden imaginar la horrenda noche para este pobre hombre. Mira el negocio que él había hecho, según Mateo 26, 14. Dice que estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue. Ya Judas había tenido un previo arreglo con la gente que iba a tomar preso a Jesús. Y les había concertado con ellos. Dice, ¿qué me van a dar ustedes para que yo os lo entregue? Y el resto del versículo dice que le pesaron 30 piezas de plata y se las entregaron. O sea, en esta cena ya Judas lo había entregado, ya lo había vendido, solamente iba a concertar el momento de la entrega física de Jesús. Y estaba allí participando de un momento tan grande y tan solemne. Por eso ese era de noche, del verso 31, 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Qué cosa tan triste. Yo pienso que la noche negra se vino sobre la vida de este hombre y el corazón de este hombre. Y Juan lo expresa en una manera, digamos, tan elocuente, pero a la vez tan elegante, ¿no? Era de noche, porque también ya se había ocultado el sol. Luego, en los versos 31 hasta el 35, el Señor nos enseña el nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento está en el amor. Los mandamientos de la ley se dividen en dos partes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Los del amor a los 4 primeros tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, hasta el capítulo, y no jurar su nombre en vano. Él es el primero, no tener dioses ajenos delante de él, hasta el día de reposo. Y luego los demás, que empieza con el mandamiento de amar a los padres hasta el final, de respetar la mujer del prójimo y la vida del prójimo, esos están unidos en un solo mandamiento realmente, y es el mandamiento del amor, el amarse unos a otros como Él nos ha amado. Dice, ese mandamiento, este es el nuevo y gran mandamiento que yo les voy a dar. Entonces, cuando Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, así también que os améis unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y luego el caso de Pedro que él dijo, bueno, donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Ah, Señor, pero yo sí te quiero seguir, yo voy por ti mi vida. Pedrito, tranquilo, que mientras que tú estás hablando de esa manera, en el momento preciso, cuando el gallo cante, ya tú me habrás negado. Entonces, ¿qué Pedro? Eso no tiene significado. Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Le dice él. Jesús le respondió, tu vida darás por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me haya negado 3 veces. Y algunos de los evangelios muestran 2 veces cantar el gallo y 3 veces ser negado el Señor. Juró, renegó, dijo malas palabras, de todo Pedro en esa negación. Y después lloró amargamente cuando recordó las palabras de Jesús. Y por eso Jesús aquí, ni al traidor de Judas que lo iba a vender, ni al que lo iba a negar, les estaba cobrando nada. Estaba haciéndoles recapacitar de que Él era el Señor y que Él era la luz del mundo y que en Él había que creer. Y todo lo encierra en ese sentido de que hay que creer. Empezamos ahora con el capítulo que sigue, que es el capítulo 14, y comienza el Señor aquí a abrir su corazón para decirles hasta lo más profundo de su ser, ¿quién es Él? Para que tengan más confianza y más seguridad. Es un momento, este segundo momento, el primer momento fue la cena, el lavamiento y la enseñanza sobre el amor, el caso de Judas y el caso de Pedro. Pero en este, Jesús sigue hablándole de Él y abriéndole su corazón a quién es Él en realidad. No porque Él no lo haya dicho antes, Él ha estado diciendo a las multitudes, les dijo quién era Él, pero Él les abre ahora su corazón en una forma mucho más expedita, les muestra hasta la profundidad quién es Él. Entonces, yo he titulado Jesús el camino, la verdad y la vida, pero no podemos olvidar cómo empieza es el capítulo 14, porque el comienzo del versículo 14 es como, bueno, ustedes quedaron todos preocupados, ¿no? Y están turbados y están angustiados porque yo les he dicho que mi hora ha llegado. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. Y entonces allí le da esa palabra de esperanza. Salmo 27:13, que ellos lo sabían muy bien, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Qué cosa tan hermosa. El remedio contra la ansiedad es tenerle a Él. El remedio contra la angustia es tenerle a Él. El remedio contra la turbación es tenerle a Él. El remedio contra la desesperanza es tenerle a Él. El remedio cuando no tenemos paz es tenerle a Él, es creer en Él, porque Él nos da su paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más adelantico en el capítulo 16 dice estas palabras. Son palabras que afianzan que en Él tenemos toda la seguridad. Y entonces, para hacer más profundo este momento, porque cuando alguien se va, pues la soledad llega y dice, no, ustedes no van a quedar solos. Ustedes van a tener un lugar conmigo. Yo me voy a prepararlo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi padre, dice el verso 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Y Él compromete su palabra. Eso me parece muy lindo. Porque si hay una cosa que nosotros
siempre cuidamos de hacer es ir a comprometer nuestra palabra en cosas que después no las cobren caras, ¿cierto? Y él aquí compromete su palabra en una cosa como tan grande como es darles toda la seguridad de la vida eterna, todita. Aquí no hay lugares tristes como el Seol. Aquí no hay lugares negros y angustiosos. Aquí está la gloria abierta para cada uno que cree en Él. Él comprometió su palabra en esto. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Me voy a preparar un lugar para ustedes. Él es el precursor de la vida eterna. Si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y ahí está dando todo un programa que encierra la vida eterna. Vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, es un programa en el cual el Señor compromete todo, toda su vida, compromete su palabra y dice, ustedes no van a estar solos en ningún momento, van a sufrir, van a estar aquí, pero ustedes tienen todo asegurado, tienen la herencia en la patria celestial. Por eso Efesios, con toda libertad, Pablo nos dice que somos herederos y coherederos del reino de Dios. Habitamos acá como herederos del reino de Dios y por eso tenemos todo asegurado con Él, aquí y allá. Bueno, en los versículos que siguen, dice, conoceréis el camino a donde voy. Entonces, Tomás dijo a Jesús, pues mire, ¿cómo voy a saber el camino? Y el Señor Jesús le dice a Tomás, bueno, yo les voy a decir quién es el camino. Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora, ese yo soy es muy importante porque ese yo soy les está diciendo Dios mismo es el camino al Padre. Dios mismo es la verdad. Dios mismo es la vida. Así es que no se preocupen. El Padre va a estar con ustedes y yo estoy con ustedes. Entonces, yo soy el camino. Yo soy la verdad y el yo soy divino, el mismo yo soy de Éxodo cuando Moisés le pregunta al Señor, pero ¿qué hacemos? Cuando nos pregunten quién me mandó? Díganle que yo soy, los mandó y yo soy, por eso yo no pronunciaban estas palabras porque implicaban la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Entonces, él podemos pasar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablemos de esas tres cosas. Ya hablé de yo soy. En Deuteronomio, todo Deuteronomio nos habla de la gloria de Dios y varias veces de los mandamientos, pero Éxodo capítulo 3, allí encontramos varias veces diciendo yo soy el que habla contigo, yo soy el que soy. Dice Dios a Moisés. Y aquí Jesús le dice, yo soy, otra vez. Ha dicho varias veces, yo soy. Son 7 veces que vamos a mirar cuando miremos el capítulo 15, que él dice, yo soy. Son los 7 yo soy del Evangelio de Juan, los cuales él se compara o él hace una alegoría o él hace una metáfora donde él se compara con un objeto y él es la realidad de la situación que el objeto representa. En este caso, yo soy el camino es una metáfora. Los caminos no eran fáciles en Judea, todo el mundo andaba a pie y había atajos y había caminos también en los cuales la gente muchas veces se perdía. Alguien le daba señas al otro de cómo llegar a un lugar y se perdían en el camino. Cuando yo estaba pequeña alguna vez
un tío mío me llevaba a una finca, íbamos caminando y yo no me di cuenta que él iba muy adelantado a mí. Cuando llegué a un cruce de caminos, él no estaba ahí. Y yo me quedé parada mirando los dos caminos y empecé a llorar y a llamar, tío, tío, porque yo no sabía por dónde andar. Sabía que si me iba por un camino equivocado me iba a perder y nunca iba a llegar al lugar que era mi destino. En Israel se acostumbraba a esta metáfora del camino, por ejemplo, Isaías 35:8, 30:21 y 27:1. Allí habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esos son los caminos que Dios traza para el hombre. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad en él. Tan bonito, ¿no? Isaías 30 nos dice, oirás la voz de Dios diciendo, este es el camino, anden por él. Y también Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Los caminos nos atemorizan. Ahora, en el mundo de hoy, ¿cuántos caminos se le presentan a la humanidad que son caminos de muerte? La droga es un camino de muerte. Tantas cosas que hay que son caminos de muerte y muchas veces reclutan a jóvenes, convencen a alguien de un negocio que es fraudulento. La vida siempre está presentando maneras de vivir, formas de ser, formas de mostrarse al mundo, cómo ganar dinero, cómo ganar fama, cómo ganar reputación, cómo hacerme más grande en este mundo. Y esos caminos generalmente son caminos de muerte. Hay que tener mucho cuidado. El único camino fiable, el único camino verdadero es el Señor. Él dijo, yo soy el camino. Y es el único lugar por donde podemos andar completamente seguros. También él dijo, yo soy la verdad. Dijo que en él no hay asomo de mentira. El Salmo 86:11, 119:30 también dice, enséñame Jehová tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Ese es 86. Y el 119:30 es lindísimo. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces, la verdad es que en él no hay asomo de mentira ni de engaño. Es muy triste cuando piensan que la palabra engaña. Y puede ser que las religiones tengan su lado misterioso y también de tratar de embolatar la mente y el corazón de la gente. Pero en Jesús no hay engaño. Por eso creer en Él es andar seguros. En Él no hay ningún engaño. Él es la verdad perfecta. Es la perfección de la moral. Él encarna la verdad. Y en la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Los que tuercen la verdad, los que dicen medias verdades, los que camuflan la verdad, los que los que se apoyan en sus propios, digamos, capacidades para embolatar gente y ganar dinero. Son embusteros, mentirosos, traidores a la verdad de Dios. Y son los que degradan la verdad. Él es claro, es transparente, es seguro. Y en él
no hay engaño. Entonces vale la pena creer en Él, porque Él es la verdad encarnada y es la perfección de la moral. Es uno de sus atributos, ser verdad, pero también es la vida. Juan 13, 1:3 dice, en Él estaba la vida. Esa palabra en griego es zoe, en Él estaba el zoe. Y el zoe es el principio vital que nos permite llegar a ser. Cuando yo soy, es porque la vida está en mí, el llegar a ser. La muerte es lo contrario de llegar a ser, pero la vida es cuando yo llego a ser. Y ese Zoé divino es Él también. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Él nos ha dicho reiteradamente que Él es el pan de vida. El que come su carne y bebe su sangre es digno de Él y tiene vida eterna. O sea, el que lo tiene a Él en todo su ser. Porque tenerlo a Él es tener la seguridad de la vida. Me mostrarás el camino de la vida. Gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas y nada de lo que es hecho fue hecho porque Él es la vida. Y tanto en el capítulo 1 de Juan como en el capítulo 1 de Colosenses, después del verso 15, como en el capítulo 1:1-3 de la epístola a los Hebreos, allí nos presenta a Jesús como el autor de la vida que tenemos y de la vida total, ¿no? Que es una vida que no se acaba. Él es el aliento y la fuerza para seguir. En Él la vida cobra sentido. Entonces, Él es la vida. Así es que la pregunta de Felipe, junto con la declaración de que en muchas ocasiones él ha hecho, ya continuando en el capítulo 14, esa pregunta que Felipe le hace, Señor, entonces muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice Felipe, pero Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él lo ha dicho varias veces. Así es que, ¿qué estaba representando a Felipe? Estaba representando esa vida, ese corazón que sabe la verdad, que conoce la verdad, pero que realmente no está en el camino. Felipe está triste porque no ha entendido la totalidad. Y aquí Jesús está abriéndole su corazón, diciéndole, mire bien quién soy. Mire bien todas las cosas que tú tienes que aprender, porque yo me voy y tú te quedas aquí, tienes que saber. Para Felipe era tan difícil como para cualquier otro judío, porque los judíos, como los gnósticos, pensaban que Dios era alguien absolutamente invisible, estaba tan lejos del hombre que era imposible esa unión y llegar a él. Para Felipe, en la mente de Felipe no cabía cómo es eso que en Cristo estaba el Padre y el Padre estaba en Cristo y conociendo a Cristo conocía al Padre. Era muy difícil para Felipe entenderlo porque la mente judía creía a Dios muy, muy lejos. Ellos sabían, por ejemplo, que Moisés había estado en el monte y que hablaba con Dios. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y él volvía allá y hablaba con Dios. Y un día él vio la gloria de Dios y le dice, Señor, pero muéstrame tu rostro. Él dice, no puedo mostrarte mi rostro, verás mi espalda.
y vio su espalda y cuando bajó, él resplandecía. Entonces, por eso para ellos era muy difícil entender esto. Y por eso él se enfrenta a Felipe y le dice, tanto tiempo estoy contigo y no te has dado cuenta, Felipe. Pues lo mismo le había pasado a Moisés. Y una vez en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, estaba él en el templo. Y dice, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas henchían el templo. Y encima de él había serafines, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces las 6 alas estaban de cada uno de los serafines hacía una tarea, una función. Y él dijo, y los serafines cantaban, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de tu gloria. Y entonces Isaías cerró sus ojos y vio lo sucio que él era, lo inmundo que él era, lo poco apto para estar en semejante presencia, en la presencia del Dios alto y sublime. Y esto es lo que le dice a Felipe, Felipe, tú no lo has entendido porque esto es muy, muy, muy profundo y muy grande. Pero tener a Jesucristo realmente es tener la oportunidad de conocer también al Padre. En Hebreos capítulo 10 nos dice que el camino vivo y nuevo que Él nos abrió por su muerte en la cruz es el camino a conocer al Padre y a tener y a disfrutar de la gloria del Padre por medio de la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Eso tenía que entenderlo Felipe y aceptarlo en su vida. Solo a través del Hijo es posible tener la vida eterna. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice en Juan 1:18, ¿no? Entonces, Él es el que da a conocer al Padre, para que todo el que cree en Él pueda tener relación con el Padre y conocer la realidad del Padre. Bueno, ese es el comienzo prácticamente de la charla que él tiene con sus discípulos aquí. Luego él nos habla de creer. En esto de Jesús es el camino, la verdad y la vida. En los versos 7 a 11, él empieza a darles toda su seguridad a los discípulos y nos muestra que en él puede haber intimidad, puede haber unidad y puede haber armonía. Y no solamente entre ellos como discípulos, sino entre ellos y Jesús. Y entre ellos Jesús y el Padre Celestial. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el verso 10. En el principio, Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Ve? Están juntos en la tarea. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí hay una reiteración. Noten que empieza el capítulo 14 invitándoles a creer. Aquí reitera en el verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Era muy importante que ellos pudieran entender que el Padre y Él eran uno solo. La tarea, según en los versos que siguen, la tarea la hacen en conjunto, Padre e Hijo. Y la tarea tiene como finalidad lo que él ha hecho en la tierra,
en la enseñanza que ha dado, la manera como se ha presentado al mundo, pero Él espera que los discípulos continúen la tarea. Entonces, si Jesús y el Padre hacen una tarea conjunta, Jesús y los discípulos van a hacer una tarea conjunta, que será una tarea conjunta entre los discípulos, Jesús y el Padre Celestial. Entonces les da dos promesas para que cumplan la tarea. Y en esas dos promesas les recalca que Él está pendiente de la tarea que les ha entregado. Primero, que ellos, si están dispuestos a entregar su corazón, van a hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores, porque son más y porque tienen más tiempo para hacerlas, ¿no? De cierto digo, el que en mí cree, y eso está basado en la fe. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esa es la primera promesa, y es que si estamos dispuestos a hacer la obra de Jesús, Él es el que la hace en nosotros y Él es el que permite que nosotros la hagamos para los demás. A veces nos angustiamos tanto por los resultados que nos olvidamos que quien está haciendo la tarea en nosotros para hacerla con los demás es la misma persona del Señor Jesús. Y por eso Él nos dijo, ustedes van a hacer mayores obras. Pero la segunda promesa es bien interesante porque le dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En primer lugar, nos está enseñando cómo pedir. Hay que pedir al Padre en el nombre de Cristo. Y la segunda cosa, que no es pedir cualquier cosa, es pedir con respecto a la obra. En este caso, a la tarea. Más adelante también Él les dice que les va a responder sus oraciones. Y Él sí responde nuestras oraciones, pero esas oraciones tienen que tener propósito. No es pedir por pedir. No es simplemente lagrimearle al Señor para que nos vaya bien, para que haga cosas buenas para mí, para que yo haga bien esto, para que me salga bien. Y siempre estamos haciendo coincidir las oraciones con nuestros deseos, nuestros anhelos y aún con nuestras ambiciones. Entonces estamos pidiendo para que el Señor haga lo que yo quiero. Él no hace lo que yo quiero porque yo quiero hacerlo. Él va a responder nuestras peticiones conscientes y con propósito, todo para que se cumpla la obra que Él vino a hacer. Recuerden que en eso estamos. A esto toman el versículo por aparte y lo hacen una cosa de obligación, ¿no? Y usted dijo, Señor, que va a darme todo lo que yo le pida, así es que deme esto y deme aquello. En la teología de la prosperidad hace eso, toma versículos de acá y de allá, si Dios me va a hacer rico, yo tengo que solo hacer esto y solo hacer aquello, y Dios tiene que hacerlo porque Él lo prometió. Pues no, mire, aquí está. Primero está circunscrito a la comunión que Él tiene con el Padre y Él con nosotros y nosotros con el Padre. Está circunscrito a las peticiones que nosotros hacemos. ¿A quién le pedimos? Nadie más que a ellos, al Padre en el nombre del Hijo. Está circunscrito a la tarea que Él está dejando a sus discípulos y que nos está dejando a nosotros por extensión, ¿cierto? Está circunscrito a la tarea. Dos promesas allí. Bueno, con esas dos promesas, Jesús está enganchando a sus discípulos a hacer las obras para cumplir la tarea. Los engancha en ese trabajo tremendo de hacer la tarea. Entonces, pedir al Padre, estar en comunión con Él, conocerle a Él, conocer al Padre y hacer las obras que Él nos enseñó a hacer. Y conocer ese camino real de la vida eterna. Pero también Él dice, hay un catalizador de toda esa obra. Hay alguien que va a hacer que eso sea
grandioso y es la persona del Espíritu Santo, el Paracleto divino. Se llama Paracleto porque la palabra Paracleto o Paráclito, como dicen algunos, quiere decir ayudante o ayudador. Es quien cumple la voluntad de Dios en nosotros. Él dice, yo rogaré al Padre. Esto es con petición incluida. Esto es con ruego. Esto es como una necesidad absoluta, una necesidad que no podemos descartar. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y digamos que es como la tercera forma de enganche, ¿no? Las obras, el empoderamiento que hace de nosotros para hacer su obra, primer enganche. Segundo, que Él está pendiente de nuestras peticiones respecto a la obra. Y el tercero es que cataliza en nosotros su obra, estando permanentemente en nosotros a través de el Consolador. Es el Espíritu de verdad, el ayudador, el maestro, es la compañía, es el Señor mismo presente en nosotros. Permite que fluya la vida de Cristo, nos hace recordar todas las cosas, está con nosotros, nos acompaña, nos dirige, nos consuela, nos guía, nos fortalece. Él está allí para ser nuestra compañía. La obra del Espíritu Santo en nosotros también perfecciona el amor de Dios para nosotros. El amor que Dios tiene para nosotros está perfeccionado a través del Espíritu Santo. Realmente es un enganche. Yo le llamo enganche, enganchados con la tarea, es un enganche celestial. No somos unas pajas sueltas que tratamos de hacer algo para saber si Él nos reconoce. Es al contrario, por ser reconocidos, por estar en Él, por esa unión que se protocoliza entre el Padre del Hijo y el Hijo con sus discípulos y los discípulos con el Padre y el Hijo, eso está protocolizado por la presencia del Espíritu Santo que empodera la vida del creyente. Nosotros podemos conocer por el Espíritu Santo la voluntad divina, ¿no es cierto? Su presencia continúa en nuestra vida gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros sentimos que esa es realmente la fuerza que tenemos para cada día. Cristo es incluyente con todos nosotros y establece relaciones que no se quebrantan fácil. Buena, aún nosotros siendo tan humanos, aún nosotros siendo tan defectuosos, aún nosotros teniendo muchas veces pecado en nuestro corazón, sabemos que por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, buscándole a Él, somos santificados y somos separados del mundo para hacer su tarea. Este fluye en el corazón del creyente, es algo que fluye para el que cree, no para cualquier persona. El Espíritu Santo es activo en nosotros, nos ilumina, ¿no es cierto? Nos revela también la voluntad del Padre fuera de enseñarnos. Bueno, ahora en los versos 27 a 31, él toca unos asuntos finales. El primer asunto que él toca y puntualiza es el asunto de su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed en mí? Le ha dicho al principio. No tengan miedo, porque Él nos deja su paz y su paz es duradera, su paz es verdadera, su paz forma el verdadero equilibrio de la vida. La segunda cosa es la confianza de que Él volverá.
Esa confianza debe hacernos fuertes día a día, momento a momento, hora a hora. Esto debe estar fluyendo continuamente, ¿cierto? Él volverá. Él no nos ha dejado solos. Fuera que nos deja el Espíritu Santo para protocolizar su obra en nosotros, para hacerla más fuerte, para hacernos sentir su presencia, Él volverá. Y vamos a leer en los versos 30 y 31 porque son interesantes. El verso 30 dice, no hablaré mucho más con vosotros. Imagínense, se va acabando el tiempo. Y el verso 15 vuelve y dice, no, el tiempo se está acabando. En el verso 16 y 10, en los capítulos 15, 16, 17, el tiempo ya se va cada vez volviendo más pequeñito en este tiempo que está con sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. O sea, él no tiene arte ni parte en este entierro. Nosotros estamos formando una confederación, una ciudadanía, un reino que pertenece a Dios. Y Satanás no tiene parte en él. Tenemos todas las armas. Por eso él dice, vámonos de aquí. Más adelante dice, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. O sea, aquí él no tiene, en este asunto, él no tiene nada que ver. Y eso nos debe dar mucha confianza, aunque él está allí afuera buscando cómo hacernos caer. Sin embargo, nosotros no estamos allá, estamos con Jesús, en Jesús y para servir a su voluntad. Es necesario, les reitero aquí, es necesario creer. Es necesario creer. Empieza diciendo que es necesario creer. Culmina su enseñanza en la mitad del capítulo antes de darnos el Espíritu, que es necesario creer. Y cierra el capítulo donde abre todo su corazón al ministerio que el pueblo de Dios debe hacer, invitándonos a creer y a no estar donde está el enemigo. O sea, a no tener parte con el enemigo. Él vendrá, él estará cerca, pero él no tiene parte. Vámonos de ahí. Él no tiene parte con el ministerio ni con la obra del Señor. Cuando nosotros le damos lugar y nos quedamos alimentando lo que el enemigo quiere, hay mucho peligro. Es muy triste. Por eso, cuando el enemigo se acerca, vámonos. Donde estamos seguros, en la presencia, en la dirección y en la compañía del Padre y del Espíritu Divino. No es que nosotros no vamos a estar en el mundo, sino que ese vámonos es no estemos juntos, no tenemos relación, no podemos llegar a acuerdos, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, Él puede triunfar si nosotros le dejamos participar de esto. Estas son las cosas profundas del corazón de Jesús que le entrega a sus discípulos. Y así termina el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Este es el segundo discurso que hace Jesús con sus discípulos y por eso la tarea dice que siendo que la divinidad desarrolla una tarea conjunta entre el capítulo, en este capítulo trata de especificar las funciones distintivas de cada uno. Entonces, ¿cuál es la función? Según lo que nos ha dicho Jesús, ¿cuál es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ya he leído un par de esas tareas. ¿Y en qué manera Jesús es para ti camino, verdad y vida? Hagamos realidad eso en todo nuestro ser. Caminemos con Él, vivamos en su verdad y que nuestra vida sea la vida de Él en nosotros. Que Él nos bendiga.